el Pacto Pascual. Toca a Emilio Portes Gil el mérito de haber puesto fin al conflicto religioso. Para eso contó con la ayuda de prelados que, con razón o sin ella, juzgaron llegada la hora de establecer con el gobierno, aunque fuera a un mal arreglo, en vez de continuar un pleito que se miraba más malo todavía. El 28 de agosto de 1928, el tamaulipeco Emilio Portes Gil fue nombrado secretario de Gobernación por el presidente Calles. Lo primero que hizo fue solicitarle una audiencia, en el curso de la cual le comunicó que, a su juicio, el principal problema del país era el conflicto con la Iglesia. Calles manifestó su desacuerdo. Importaban más la economía nacional, la cuestión política, la inquietud que mostraba la clase trabajadora. Replicó el secretario de Gobernación que ciertamente esos asuntos eran de importancia, pero la nación estaba en guerra y así ningún problema se podía atender. Por otra parte, a la violencia armada debía añadirse otro mal mayor: no había paz en las conciencias. Los ataques del Estado a la Iglesia tenían en vilo a los católicos. Equivocados o no, eran mayoría en la República. Se quedó pensando un rato el presidente. Luego se levantó de su sillón y caminó de uno a otro lado de su oficina. ¿Qué debemos hacer entonces?, preguntó a su colaborador. Señor presidente, respondió el secretario, en mi opinión hay que suspender los actos de hostilidad contra la Iglesia. No digo que dejemos de perseguir a los cristeros. Son rebeldes contra el gobierno y se les debe someter. Pero, con todo respeto, creo que se han cometido excesos en la aplicación de las leyes sobre cultos. En eso algunas de nuestras gentes han sido más gobiernistas que el gobierno. Tan malo es un fanatismo como el otro. Hay que instruir a los gobernadores y a las autoridades del Distrito Federal en el sentido de frenar los abusos en el trato a los católicos. Se quedó pensativo el presidente Calles y luego dijo a Portes Gil: si eso hay que hacer, hagámoslo. Portes Gil estaba convencido de la necesidad de llegar a un entendimiento con la Iglesia. El 2 de mayo de 1929 hizo declaraciones a un corresponsal extranjero. La Iglesia mexicana, dijo, era respetuosa de las leyes y no estaba mezclada en la rebelión escobarista. ¿Y la suspensión de los cultos?, preguntó el periodista. La Iglesia puede reanudarlos cuando quiera, respondió Portes Gil, con apego a la ley. ¿Y el conflicto con el gobierno?, insistió el corresponsal. La respuesta de Portes Gil equivalía a una invitación a los prelados. No hay conflicto, dijo, que no pueda arreglarse si hay buena voluntad entre entre ambos lados. Algunos historiadores católicos afirman que esa entrevista de prensa fue promovida por el embajador Morrow, quien incluso llegó a dictar las preguntas del periodista y las respuestas que Portes Gil había de dar. Se trataba entonces de una franca convocatoria a la Iglesia a fin de que se sentara en la mesa de la negociación con el gobierno.